A mediados del siglo XIX, los hospitales europeos eran un lugar donde los enfermos acudían en busca de cura, pero paradójicamente muchos encontraban allí su muerte. Las infecciones se propagaban como fantasmas invisibles, y la medicina aún no entendía bien por qué tantas mujeres morían tras dar a luz, víctimas de la llamada fiebre puerperal. Nadie sabía de bacterias, ni de microbios, ni de gérmenes. Y en ese escenario apareció un joven médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, con una idea tan simple que parecía absurda. Lavarse las manos podía salvar vidas. Lo que parecía un gesto de sentido común, en aquel tiempo fue motivo de burlas, desprecio y rechazo. Ignaz nació en 1818 en Buda, en lo que hoy es Hungría. Era un joven curioso, amante de los estudios, que desde temprano mostró interés por entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Tras formarse en leyes brevemente, decidió cambiar de rumbo y abrazar la medicina. Su formación lo llevó a Viena, uno de los centros médicos más avanzados de Europa en aquel tiempo, donde empezó a trabajar en la clínica obstétrica del Hospital General de Viena. Allí se encontró con un enigma terrible. La mortalidad entre las mujeres que daban a luz era aterradora. En esa clínica había dos secciones. En la primera, atendida por médicos y estudiantes de medicina, la tasa de mortalidad de mujeres por fiebre puerperal era de un 10%, a veces incluso más. En la segunda, atendida por parteras, el índice de muertes era mucho menor, apenas un 2 o 3%. Las mujeres pobres que no podían elegir dónde dar a luz rezaban por ser admitidas en la sala de las parteras. Si caían en la sala de los médicos, muchas veces sentían que firmaban su sentencia de muerte. Semmelweis no podía aceptar esa diferencia como una casualidad. Algo debía explicar por qué un pabellón mataba a tantas mujeres y el otro no. Comenzó a observar, a comparar, a anotar datos. Buscaba patrones que otros ignoraban. Y entonces ocurrió algo que le dio la clave. Uno de sus colegas, un médico llamado Jakob Kolečka, murió tras pincharse accidentalmente con un bisturí durante una autopsia. Los síntomas de su enfermedad antes de morir eran sorprendentemente parecidos a los de las mujeres que fallecían por fiebre puerperal. La conexión fue instantánea en la mente de Semmelweis. Los médicos que realizaban autopsias por la mañana y luego asistían partos estaban llevando consigo partículas infecciosas desde los cadáveres hasta las mujeres. Era un hallazgo revolucionario, pero también perturbador. La conclusión era clara. Los médicos con sus propias manos estaban matando sin saberlo. Semmelweis propuso una solución sencilla. Antes de tocar a las mujeres que iban a dar a luz, los médicos debían lavarse las manos con una solución de cloro. Al principio la idea sonaba ridícula. ¿Cloro? ¿Lavarse? En una época donde la higiene personal no era considerada importante, aquello parecía una excentricidad. Pero cuando se aplicó la medida, los resultados fueron espectaculares. La mortalidad se desplomó. En poco tiempo, la tasa de muertes pasó de un 10% a menos de un 2%. Era una evidencia innegable. Un cambio simple estaba salvando cientos de vidas. Semmelweis pensaba que había encontrado la llave que revolucionaría la medicina. Sin embargo, lo que encontró fue burla y rechazo. Sus colegas no aceptaban que ellos, hombres instruidos, médicos de prestigio, pudieran ser los responsables de la muerte de sus pacientes. La idea les parecía una ofensa personal. ¿Acaso un médico podía ser un asesino involuntario? Mejor ridiculizar la teoría que aceptar esa culpa. Semmelweis insistió. Publicó datos, presentó resultados, pidió que otros hospitales aplicaran la medida. Pero la medicina oficial de su tiempo no estaba lista para aceptar teorías que no entendía. Aún no existía la teoría microbiana de Pasteur ni el concepto de bacterias. Lavarse las manos parecía un gesto supersticioso. Sus superiores lo marginaron, lo acusaron de exagerar, incluso de ser un perturbado. Poco a poco fue perdiendo su puesto y el respeto de muchos colegas. El rechazo lo consumía. Mientras más veía morir mujeres innecesariamente, más desesperado se volvía. Su carácter se tornó agrio. Su lucha se convirtió en obsesión. Escribía cartas duras contra otros médicos, acusándolos de ser responsables de asesinatos por no aceptar su método. Esa intensidad lo volvió incómodo. Y en una cruel ironía, el hombre que había encontrado la clave de la higiene médica fue internado en un asilo mental. Allí, aislado y sin reconocimiento, murió en 1865 a los 47 años. Algunos dicen que fue golpeado por los guardias y que sus heridas se infectaron. Murió a causa de una septicemia, es decir, de la misma infección contra la que había luchado toda su vida. Un final trágico y simbólico. Pero la historia no termina allí.
Décadas después, cuando Louis Pasteur demostró la existencia de los microbios y Joseph Lister impulsó la antisepsia en cirugía, las ideas de Semmelweis encontraron al fin respaldo científico. Entonces el mundo reconoció su valor. Tarde, demasiado tarde para él, pero a tiempo para millones de vidas. Hoy, cada vez que un médico o una enfermera se lava las manos antes de tocar a un paciente, honra la memoria de Semmelweis. Su historia es una de las más poderosas lecciones de la ciencia y de la vida. A veces decir la verdad implica enfrentarse a la burla, al rechazo y hasta al desprecio. A veces ser pionero significa no ser entendido en tu tiempo. Pero la semilla que plantas puede florecer después de ti. Semmelweis murió sin ver su triunfo, pero su legado es eterno. Millones de personas viven gracias a esa simple costumbre de higiene. Y aquí está la moraleja motivadora. No siempre tu éxito llegará mientras estés presente para celebrarlo. Quizás el mundo tarde en comprenderte, quizás tus ideas choquen con prejuicios y resistencias, pero si lo que haces tiene verdad y tiene valor, tarde o temprano tu esfuerzo brillará. Semmelweis nos recuerda que incluso en el fracaso aparente se esconde un triunfo gigantesco. Su vida nos enseña que el valor de tu obra no siempre se mide en el reconocimiento inmediato, sino en el impacto que deja más allá de ti. Por eso, cuando pienses que nadie te entiende, que tus ideas no encuentran eco, recuerda al médico de manos limpias, el hombre ridiculizado que terminó salvando millones de vidas. Y sigue adelante. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón.